Por tradición en la familia hispana, en Latinoamérica, se forman en una religión católica, que es la más común en ese aspecto, y van naciendo generación por generaciones, a veces sin tener la oportunidad de elegir lo que quieren, sin tener la oportunidad de realmente decir lo que piensan y expresar ese sentimiento. Algunos que no creemos en nada, otros creemos en esto, y es complicado el asunto de las religiones. Y siempre se ha celebrado la Navidad como un ejemplo, como te digo, una tradición del nacimiento de Cristo. Pero poco a poco, con el nacimiento de las redes sociales y esa apertura a la forma de estar comunicados, vemos que cada día personas comienzan a cambiar su forma de pensar, comienzan a creer en otras cosas, comienzan a hacer o participar en otras celebraciones o en otro tipo de manifestaciones. Y por eso vamos a hablar aquí, Hablemos en esta noche, valga la redundancia, sobre ese tema. Todos los años hacemos programas con relación a la Navidad, a esa costumbre y tradición hispana, pero últimamente he estado viendo muchos hispanos entrando a otro tipo de religiones, a otro tipo de manifestaciones. Y hoy vamos a conversar un poco sobre el Hanukkah. He conocido un personaje en esta área, un pastor en diferentes actividades, y hemos estado hablando las diferencias de culturas, las diferencias de religiones y celebraciones. Algunos no celebran nada, sino que conmemoran fechas especiales sin mucho comercio y sin mucha celebración, porque hemos visto que las Navidades se han convertido en todo un negocio. Hemos perdido ese acercamiento que debe ser esa reunión familiar que recuerdo de mi infancia, que era una fecha muy importante porque toda la familia se reúne. Aquellos que somos de pueblo, íbamos desde la capital al pueblo a reunirse en familia y pasarla bien. Eso se ha perdido. Hoy es conciertos, fiestas, regalos, compromisos, mucha depresión, porque hay muchas personas que a veces no tienen la oportunidad de poder cumplir con ese requerimiento de la sociedad, de regalos, de estar buscando cosas que no tienen. Y por eso quiero que tratemos el tema aquí en este programa, y me he hecho acompañar del pastor Alejandro Saldaña, que estará hablando con nosotros sobre el Hanukkah y su inclinación religiosa. Alejandro, un placer tenerte con nosotros aquí en Hablemos, así que buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Francis, gracias por esta invitación. El placer siempre es mío tener una figura con la reputación y el conocimiento de la religión. Y quiero saber un poco de ti antes que entremos al tema del Hanukkah y de la celebración de la Navidad. ¿Cómo entra este mundo espiritual? Conocí al Señor en 1983 en República Dominicana. A los 3 años fui llamado al pastorado, pastoreé 12 años en San Juan de la Maguana y ya tengo 24 años pastoreando aquí en Boston, Massachusetts, adjunto de mi familia, y en este momento, ya hace 7 años, el Padre me ha regalado una gran esposa. Ya la esposa de 40 años falleció, y tengo una gran esposa, Ivonne Coy Saldaña, la cual trabajamos en el Ministerio Faro Divino Shamad International Ministry por varios años aquí en Boston, Massachusetts. Soy el fundador. ¿Por qué judaísmo y no católico? Nosotros tenemos un ministerio que se enfatiza en raíces hebreas, no judaísmo como tal. Todo lo contrario, nosotros estamos representados en Efraín. Efraín fueron las 10 tribus, aquellas perdidas, y son las ovejas que dijo el Mashiach: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, que es Efraín. Y hoy Efraín, que fue esparcido por todas las naciones, pues vuelve a casa, porque al mezclarse con todas las goyines, las naciones, todo lo que abrimos el corazón para el Mashiach, pues pertenecemos a Efraín, y nosotros somos parte de Israel por medio del Mashiach, porque nosotros somos injertados en el olivo, que es el tronco Israel. Yo siempre he dicho que las religiones es un asunto de interpretación, cada quien la interpreta de su punto de vista y sigue sus ideales, pero vemos que cada día más hispanos están cambiando constantemente de dirección de lo que creen, de las celebraciones que ejecutan, ¿no? Y nosotros que nacimos en un mundo católico, aunque no sigamos ninguna religión, siempre nos adherimos a esa gran celebración de la Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre la Navidad y Hanukkah? La diferencia es que, bueno, hasta nosotros llegó el Evangelio, el cristianismo desde Roma, pero
toda la historia de la salvación y del Mashiach, y el pueblo a quien se le prometió el Mashiach fue Israel. Entonces, ese es el problema. Cuando se desconecta de tus raíces, de tu origen, entonces hay muchas cosas que uno va a seguir, y si a nosotros nos enseñaron todas esas cosas, las seguimos. Pero Hanukkah es una actividad que se celebra en Israel porque es una historia muy importante. ¿Cuándo comienza Hanukkah? En los años 164, 165, antes del Mashiach, Antíoco subió a Israel, la sitió a Jerusalén, y ¿qué hizo? Profanó el templo. Sacrificó una cerda en el altar y roció la sangre por todo el santuario. Eso se llama aquella profanación de Antíoco, que se le llama la desolación desoladora, la abominación desoladora, que está en la palabra, abominación desoladora. ¿Qué sucede? Que luego una familia, los macabeos, se levantaron para volver a retomar el control de su ciudad y de su pueblo. Y ellos lideraron una revuelta en contra de Antíoco, y finalmente ellos vencieron, triunfaron y retomaron el control. Comenzaron a limpiar el templo, lo limpiaron, pero cuando se dieron cuenta que la lámpara y el aceite había que encenderla, ellos buscaron todo esto y solo había una redoma de aceite. Tú sabes que el Padre había dado mandamiento de que la menorá no podía estar apagada. Fue traducido como candelabro, pero esa es la menorá. Ellos encontraron una redoma de aceite que solo duraba para un día. ¿Y qué sucede? Ellos encendieron la primera lámpara luminaria de la menorá y comenzaron a celebrar, porque ellos rededicaron el templo. El templo fue purificado y rededicado, lo dedicaron de nuevo. Por eso Hanukkah, eso es lo que significa, es dedicación y es purificación, porque ellos limpiaron, purificaron y dedicaron de nuevo el templo a Adonai. ¿Qué sucede? Ahí está el milagro que da lugar a Hanukkah. La cantidad, la redoma de aceite que estaba para un día, duró 8 días, y ese es un milagro que entonces en Israel se impuso, de que todos los años entonces celebran, recuerdan ese milagro de que ese poco de aceite que había, el Padre lo multiplicó y duraron 8 días festejando y encendiendo las luminarias. De ahí viene Hanukkah, que vuelvo y digo, significa purificación y dedicación. Entonces, ¿dónde viene la Navidad? La Navidad viene a través de la fundación de la Iglesia Católica ya para el año cuarto y quinto. En el Concilio de Trento y de Nicea se establece esa celebración del niño, que tiene que ver también con, ellos creían en el dios Sol y en Antíoco. Entonces, el niño que se celebraba allá entre los paganos, ellos hacen un ajuste y ponen el nacimiento del niño, el niño que nosotros, claro, honramos todo lo que es del Mashiach. Honramos su nacimiento, su muerte y su resurrección, pero en la Torá no se establece que se celebre el nacimiento, sino su resurrección. Correcto, sí. Y honramos, claro, honramos también sin adorar a María, porque tampoco lo establece la Torá, de que hay que adorar, honrar a María. Ella hizo un papel y fue una mujer Kadosh, santa, y el Padre la honró con ser el instrumento de traer al Mashiach al mundo. Ese fue su papel y el Padre la honró, y nosotros respetamos y honramos eso, pero no adoramos. Y esa es la diferencia. Hanukkah tiene su base histórica, pues la Navidad no. La Navidad viene de un contexto pagano que lo aplicaron al Antíoco, y nosotros por eso ya hemos enseñado por años de que no debemos
involucrarnos en algo que no tenga base en la Biblia, en la Torá. ¿Y qué sucede? Si vemos algo, ¿cuál es el líder o el ejemplo o lo que se promueve para celebrar Navidad? Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? Era un obispo católico canonizado y luego puesto como el patrón que da los regalos y todo, y eso desplaza al Creador, porque todo buena dádiva, todo don perfecto procede del Padre de las luces. Otra cosa, ¿cuál es el plato favorito de la Navidad en nuestro país? Pues ya el lechón, ¿no? El cerdo. Ya el lechón. El cerdo. ¿Con qué se profanó el templo? Con el cerdo. En Israel no se permite, ningún judío puede criar cerdo ni emplearse en un lugar donde se críe cerdo, porque está prohibido tajantemente en el menú que el Padre nos dejó, está prohibido que se coma cerdo. Y sin embargo, mira esto, celebramos el nacimiento del Mashiach, que fue dado a Israel, pero el plato favorito es el cerdo, que es una abominación con la cual se contaminó el templo a través de Antíoco. Contradicciones, ¿verdad? Cuando dices se contaminó, ¿a qué te refieres? Porque sacrificaron una cerda en el templo, en el altar, donde hacían los sacrificios cada dos. Antíoco crucificó, o sea, sacrificó un cerdo y roció la sangre de todo el templo, entonces lo contaminó, porque era una abominación. En el caso de ustedes, en su celebración, ¿es tan comercial como se hace con la Navidad? Claro que no, jamás. Y eso es otra cosa, que la Navidad ya es un negocio y la gente lo espera porque ahí viene mi Navidad, incluso dicen, ahí viene mi Navidad, que todo es dinero. La gente, para celebrar al Creador, entonces se embriaga, adultera. Respetamos todo eso, respetamos lo que la gente hace, más no lo que la gente hace. Y nuestro papel es enseñar la verdad, porque Francis dice la Torá: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por eso es que vemos que hoy ya estamos en las finales, estamos viendo muchos cambios. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguir viviendo en el error cuando ya conoces la verdad. Entonces, esos giros, esos cambios, es que el Padre está sacando a Efraín ya de en medio de las naciones y está llevando a Efraín a casa. Entonces nosotros estamos volviendo a nuestras raíces, donde todo se inició, a donde nosotros pertenecemos. ¿Tú sabías que nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre en Israel, en la Nueva Jerusalén? No. Y hay mucha gente que cree que va a vivir en el cielo. No, nosotros, la tierra el Padre la creó para que nosotros vivamos, ¿cierto? Entonces Él lo que va a hacer es que va a purificar y va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros vamos a vivir aquí en la tierra con el Mashiach. Vamos allá a celebrar las bodas. Una vez que se celebre la boda del Cordero, entonces desciende la nueva Jerusalén y se establece en donde está la Jerusalén actual. Por eso nosotros no podemos apuntar para Roma ni para Grecia, porque nuestro origen, nuestra cultura, nuestra historia desciende de Israel. Por eso son los cambios. Alejandro, no eres simplemente un siervo de Dios, de la religión, sino también un escritor que escribe temas interesantes a la familia. Háblame un poco de la parte del escritor. Bien, tengo la gracia del Padre, sí, de que me ha dado inspiración tanto en la escritura como en los poemas. También me ha dado un don en la palabra. Desde que conocí al Mashiach, Él me ha dado ese don a través del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, de conocer, interpretar y tener la sabiduría de trazar la palabra, porque esto es un don también. Y sobre la escritura, alguien dijo que para nosotros dejar rasgo de que vinimos a este mundo, debemos hacer por lo menos dos cosas: escribir un libro, sembrar un árbol, son tres, y tener un hijo. ¿De qué tratan tus libros? ¿Cuáles son los temas? El primer libro se titula Acoplamiento, Equilibrio y Salud Conyugal. Es un libro de educación sexual, pero también orientación para matrimonios y familia, porque siempre mi enfoque ha sido la familia.
porque yo sé que si mejoro, si ayudo a que mejore un matrimonio, estoy ayudando a que mejore una familia. Y si yo mejoro una familia de parte del Eterno a través de su palabra, estoy mejorando a la sociedad, porque la sociedad se compone de familia. Esta es la cápsula de bendición, el más reciente, y está diseñado para que cualquiera se inspire a leer, porque cada página tiene un mensaje especial, cápsula de bendición. Pero además de escritor, veo que últimamente con los cambios que está dando nuestra República Dominicana, te integras a esa lista de escritores también que le escriben a la patria. Y recientemente publicaste un video en las redes sociales que lo encontré muy bonito y el mensaje que le lleva. ¿Qué te inspira a trabajar esa parte también de la parte de escribir canciones y cantarla? Esto fue un poema. Yo escribí un poema hace mucho titulado Se muere la patria, se muere mi patria entre sus primores. Me preocupaba mucho cómo estaban los políticos actuando y dañando a un país como el nuestro, con tantos valores, un país, una isla millonaria, por donde quiera hay tesoros, por donde quiera hay riquezas, un balance ecológico maravilloso. Y yo sufriendo esto de los políticos, viendo que sus hijos se estaban prestando para dañarla, pues escribí ese poema. Y lo escribí antes de que Virtudes Álvarez me invitara a un Via Crucis que los movimientos populares organizaron en aquellos años 90. Y yo fui el único pastor que caminé en ese Via Crucis de la puerta, o sea, del Parque de Asua a la Puerta del Conde. Ahí, sí, 5 días caminamos para decir un no al Faro a Colón en ese momento. Y ahí yo declamé ese poema, que al final ese poema pues terminaba diciendo: no teman, no teman, dicen los pastores, hay mucha esperanza en que ella mejore, porque el Adonai que hizo todo el universo fue quien dio a Quisqueya todos sus primores. O sea que aunque tenía un enfoque distinto, luego yo hice un ajuste y de este poema traje esta canción. ¿Por qué razón? Porque he visto últimamente cambios muy positivos en nuestra nación. Y estuve allá después de estos cambios, viajé, fui a Punta Cana y por donde quiera que pasaba, yo veía el adelanto que ha tenido nuestro país. Y con esto tienen que ver varios gobiernos, porque un cambio, una mejora, no se hace en un solo gobierno. Alejandro, cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una familia, siempre queremos lo mejor. Cada libro es un hijo que los escritores paren, ¿no? Dentro de ese libro, ¿alguna cápsula que te haya marcado, que podamos compartir? Hay una cápsula que marca mi corazón y es: nunca trates de que las personas te den a ti lo que tú no estás decidido a dar a las otras personas. Es parte de la regla de oro que dijo Yeshua: hagan ustedes con los hombres todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes. Con esa cerramos. Exacto. No debemos nosotros desear que los demás nos den todo lo que nosotros queremos si no estamos dispuestos a darle a los demás lo que ellos necesitan. Alejandro, muchísimas gracias. Primero por darnos una pequeña explicación de las celebraciones, por compartir con nosotros el tema de los diferentes libros que tiene y esta canción que vamos a disfrutar ahora con el permiso de las demás nacionalidades. Vamos a poner un pequeño trozo de este merengue de nuestro amigo Alejandro Saldaña, aquí en Hablemos. Muchísimas gracias y esperamos tenerte una vez más. Gracias a ti, le esperamos en Faro Divino Shamat International Ministry. Continuamos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos.